discapacidad no es una enfermedad, sino una condición que pasa desapercibida y se eliminan las barreras de control. Programa de atención a personas con discapacidad según la normativa del Ministerio de Salud Pública. Quienes integran esta presentación son Marlene Orellana, Ámbar Quesada y Elsa Sánchez. La discapacidad. La discapacidad no es un concepto excluyente, es una condición del ser humano que puede ser adquirida en cualquier etapa de la vida, es decir, durante la gestación, al momento del parto, la infancia, adolescencia, juventud, madurez y puede ser en la tercera edad. No tiene distintivo de raza, religión, género o condición social. Esta está latente absolutamente en todos los factores o condiciones que la rodean. Lo que determina esta condición de discapacidad es la existencia de secuelas permanentes y sobre todo irreversibles en las condiciones de salud que se traducen en limitaciones de las facultades mentales e intelectuales, pérdida significativa de la visión bilateral, pérdida auditiva o en la utilización de los miembros superiores para la realización de las actividades de la vida diaria. Con respecto a sus tipos y grados, cabe mencionar que el proceso de la determinación de los tipos de discapacidad de una persona va a corresponder a los criterios establecidos en el Subsistema Nacional de la Calificación de la Discapacidad vigente y está determinado por la evaluación y la calificación que realizarán los equipos de profesional de salud. Entre estos se encuentran el médico, el psicólogo y un trabajador social. Estos deben estar debidamente capacitados y sobre todo autorizados. El criterio fundamental que se toma en cuenta en el proceso de la calificación de la discapacidad es la severidad de las limitaciones que presenta una persona para la realización de las actividades de la vida diaria, que se refieren en, por ejemplo, las actividades de autocuidado, en las cuales podemos hacer referencia a la capacidad para vestirse, comer, evitar riesgos, aseo y sobre todo higiene personal. También tenemos la comunicación, la actividad física individual, por ejemplo, a la hora de levantarse o reclinarse, la actividad funcional, puede ser empujar o elevar, la función sexual, las actividades manuales y también las actividades sociales y el ocio. El sistema de calificación de la discapacidad establecido por el Ministerio de la Salud Pública reconoce la existencia de discapacidades de tipo física, psicosocial, que puede ser mental o psicológica, y también la discapacidad intelectual junto con la sensorial. En la actividad sensorial, como hace referencia, indica a sentidos, por lo tanto puede haber una discapacidad visual, auditiva y de lenguaje. De manera general, las personas suelen tener un solo tipo de discapacidad, sin embargo existe la posibilidad de que una persona pueda presentar simultáneamente dos o más tipos de discapacidad. Con respecto ya a los grados de discapacidad, según el actual baremo para la calificación de las discapacidades, vamos a tener específicamente 4 tipos. Entre estos se encuentran la discapacidad leve, es decir, de un 1 a un 24%, la discapacidad moderada, de 25 a 29%, la discapacidad grave, de 50 al 70%, y por último, la discapacidad muy grave o severa, es decir, más de 75 o igual a 75%. Dentro de los tipos de discapacidad tenemos la discapacidad física, la cual hace referencia a las alteraciones neuromusculoesqueléticas o de los órganos internos. Esto va a dar como resultado limitaciones no solo posturales, sino también limitaciones a la hora del desplazamiento y también la coordinación. Para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física, se requiere garantizar las condiciones de accesibilidad al medio físico y al entorno, eliminando así barreras físicas, arquitectónicas y urbanísticas, como por ejemplo las gradas, la altura de los elevadores, las alturas inadecuadas de cajeros y sobre todo ventanillas. Ahora, a partir de esto podemos tener varias ayudas técnicas, como por ejemplo las prótesis, las sillas de ruedas, los andadores, muletas, bastones o incluso dispositivos especiales para los niños con retraso de desarrollo, es decir, andadores ajustados para niños. Otra de las discapacidades es la discapacidad psicosocial. Esta se refiere a personas que presentan secuelas de una enfermedad mental que se caracterizan por trastornos previsible permanentes en el comportamiento adaptativo,
que pueden afectar el estado de ánimo, la conducta, interfiriendo así la habilidad de una persona para poder afrontar las demandas ordinarias de la vida. Estas se relacionan con diferentes enfermedades, como por ejemplo la psicosis, depresión mayor, demencia, Alzheimer, neurosis, esquizofrenia o trastornos por el consumo de sustancias psicoactivas. La valoración de la discapacidad psicosocial se realiza de acuerdo a criterios establecidos en los grandes grupos de trastornos mentales y del comportamiento incluidos en los sistemas de la clasificación universalmente aceptados, en los cuales están el Clasificador Internacional de Enfermedades y el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales. Las características de este tipo de discapacidad es la de interferir en la capacidad de llevar una vida autónoma y de igual manera la afectación en la actividad laboral. Bien, ahora vamos a hablar en relación a la discapacidad intelectual. De acuerdo a la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, la discapacidad intelectual se refiere a toda aquella persona que presente limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. En sí, estas se encuentran expresadas en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Cabe recalcar que esta capacidad se origina antes de la mayoría de edad, es decir, antes de los 18 años. En sí, existen criterios para la determinación de la discapacidad intelectual, los cuales incluyen los siguientes. Primero, la deficiencia en el funcionamiento intelectual, tal como la deficiencia en el razonamiento, en la resolución de problemas, en la planificación, en la toma de decisiones, en el aprendizaje tanto académico como en el aprendizaje a través de la experiencia, y esto es confirmado por evaluaciones clínicas a través de pruebas o test de inteligencia. El segundo es el déficit del funcionamiento adaptativo, el cual que la no consecución de los estándares sociales va a resultar como un no poder realizar las actividades de la vida diaria, tales como la comunicación, la intervención social y en sí todas aquellas que no nos puedan permitir interactuar con nuestro entorno. Y el último criterio es el inicio de los déficits intelectuales y adaptativos deben siempre estar presentes durante el periodo de desarrollo. Bien, ahora en relación a la evaluación de la discapacidad intelectual, es importante mencionar que se deben tener en cuenta el nivel de desarrollo de estos 5 aspectos. ¿Cuáles son estos 5 aspectos? La psicomotricidad y el lenguaje. El segundo es las habilidades de autonomía personal y social. También el proceso educativo, proceso ocupacional, laboral y por último la conducta. A su vez, es importante mencionar que de acuerdo a la determinación del nivel de discapacidad intelectual, se pueden reconocer los siguientes grados. Tenemos a la discapacidad intelectual límite o limítrofe, la cual va de 70 a 80 puntos según el coeficiente intelectual. La segunda es la discapacidad intelectual leve, la cual va de 55 a 70 puntos. También tenemos la discapacidad intelectual moderada, que va de 40 a 55 puntos, la discapacidad intelectual grave, que va de 25 a 40 puntos, y por último la profunda, que es menor a 25 puntos según el coeficiente intelectual. Además, las personas con discapacidad intelectual van siempre a requerir de la provisión de apoyos específicos, tanto para desarrollar habilidades y sus destrezas, lo que pueden estudiar dentro del sistema de educación regular y capacitarse en centros especiales. Esto nos va a permitir también desenvolverse de manera adecuada tanto en el hogar, en la escuela o en lo académico y en lo laboral. Es importante mencionar en relación a dispositivos de apoyo para todas aquellas personas con discapacidad intelectual. Aquí tenemos primero un asistente personal digital como grabadoras, organizadores de pastillas, temporizadores visuales, programas de predicción de palabras, rastreadores GPS portátiles e incluso sistemas de alarmas de emergencia personal y alerta médica. En relación a la discapacidad visual, esta se refiere a personas que presentan grandes limitaciones para la visión. Estas limitaciones incluyen tanto la ceguera y la baja visión. Además, estos pueden tener un alto grado de pérdida de la visión, es decir, personas que o bien no ven absolutamente nada o bien, aún con la mejor corrección posible, es decir, el uso de lentes, presentan graves dificultades para ver.
Bien, por otro lado, las variables a tener en cuenta son las que se derivan de la disminución de la función visual, y de la función visual viene determinada por 1. La agudeza visual y el campo visual. A su vez, a todas aquellas personas con ceguera se encuentran aquellos que están contempladas por 4 grupos de personas. La primera, aquellas que no ven nada en absoluto, aquellas que solamente tienen una ligera percepción de luz, aquellas que únicamente pueden distinguir los objetos si estos se encuentran directamente enfrente de ellos, y aquellas que al mirar de frente un objeto ven un punto ciego, como si faltase algo en el centro de la imagen. Por otro lado, las personas con deficiencia visual o baja visión se refiere a todas aquellas personas que con la mejor corrección óptima posible, como por ejemplo el uso de lentes convencionales o lentes de contacto, podrían ver o distinguir aunque sea con una gran dificultad. Bien, existen muchos dispositivos de apoyo en la discapacidad visual. Entre ellos tenemos lentes, dispositivos de magnificación, dispositivos portátiles de orientación, y algo muy importante a recalcar aquí es el sistema Braille. Puesto, ¿qué quiere decir este sistema Braille? Este es un sistema o un código de lectoescrito táctil para todas aquellas personas no videntes, y está basado en un símbolo formado por 6 puntos. Aquellos que están en relieve van a representar una letra o un signo, que es captado por la yema de los dedos de estas personas. Es muy recomendable que toda persona ciega aprenda, maneje y llegue a dominar el sistema Braille como medio para acceder a la educación, la cultura y la información. Bien, ahora tenemos la discapacidad auditiva. Esta se refiere a personas que presentan gran dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído. ¿Debido a qué? Debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial, es decir, una hipoacusia, o la total, que sería la tofosis, de ambos oídos. Así pues, una persona sorda tendrá problemas para escuchar y por tanto para comunicarse verbalmente e interrelacionarse con su entorno, pudiendo ser tanto pre o postlocutiva. Generalmente las personas con deficiencia pueden presentar tanto una sordera prelocutiva o una sordera postlocutiva. En relación a la prelocutiva, hace referencia a aquellas personas que adquieren la sordera antes del desarrollo del lenguaje, y la postlocutiva, en cambio, hace referencia a personas que adquieren la sordera luego del desarrollo del lenguaje oral. En sí, la determinación del nivel de deficiencia auditiva se realiza a través de ¿qué? A través de un examen de audiometría. Con frecuencia, en las hipoacusias se pueden recuperar los remanentes auditivos existentes con la utilización de audífonos retroauriculares o intraauriculares. Otros dispositivos que se utilizan son los implantes cocleares, cuyo objetivo ¿cuál es? Es transformar las señales acústicas en señales eléctricas para producir la sensación de oír. Muy importante de mencionar en aquellas personas con discapacidad auditiva es el lenguaje de señas. Esto es una lengua que emplea el canal visual para la recepción y el movimiento gestual en el espacio como forma de expresión. Aquí la mirada va a ser un elemento fundamental, ya que se va a iniciar una conversación cuando se la realiza con la lengua de señas, puesto que ninguna conversación podrá comenzar si no existe un contacto ocular entre los señales. Bien, ahora continuamos al tipo de discapacidad del lenguaje. Esto se refiere a personas que presentan deficiencia para la comunicación verbal, causada tanto por alteraciones, anomalías, perturbaciones o trastornos del lenguaje que dificultan de manera más o menos persistente la comunicación lingüística, afectando no solo a aspectos lingüísticos, sino también a intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las relaciones y el rendimiento escolar, social y familiar. Las causas pueden ser las disartrias, las dislalias, las difemias, las sustituciones, omisión o cambio de vocales, fallos en la estructura de la oración, falta de fluidez o ritmo al hablar, inflexiones anormales, sustitución de sonidos y afasis. A su vez, el CIE-10 va a clasificar a los trastornos del lenguaje en 3 tipos de trastornos. Tenemos el primero, trastornos de la pronunciación, trastornos de la expresión del lenguaje y por último los trastornos de la comprensión del lenguaje. Tenemos aquí también dispositivos de apoyo para este tipo de discapacidad, que incluyen tableros, libros de comunicación, tarjetas de comunicación, software y generador de